Bien, nuevamente pues buenas noches y bienvenidos a lo que es esta sesión sincrónica correspondiente al día de ahora, sábado 26 de agosto. Ahorita procedo a compartir pantalla. Por favor, me confirma cuando ya le aparezca visible. Ya soy Beli. Perfecto. Bien, esta es una continuación, ¿no?, de las metodologías de enseñanza-aprendizaje del álgebra, del último documento que tenemos ahí cargado en la unidad 6. Voy a revisar la última parte, que es lo que he agregado aquí en esta presentación. Esa es la que vamos a estar revisando un poco. Este documento o esa investigación de donde se ha extraído esa información es basada en centros escolares salvadoreños. Y es ahí pues donde radica la importancia de que nosotros pues podamos revisarlo y comparar y conocer un poco más de cómo es que se eh, solventan a veces problemáticas que se dan en los centros escolares en nuestro entorno, ¿no? O mejor dicho, en nuestro país. Aquí nos habla de la enseñanza del álgebra. Nos dice que la enseñanza del álgebra no debería comenzar desde una teoría del aprendizaje general. Si ustedes se fijan en la mayoría de teorías de enseñanza-aprendizaje, en todas las que hemos revisado y en otras que tal vez no hemos revisado, siempre partimos de una teoría general y la vamos adecuando esa teoría a lo que es la enseñanza del álgebra. Si nos ponemos a analizarlo desde un punto de vista lógico, pareciera ser la forma correcta, pero a veces hay ciertas características del contenido que se va a enseñar, como en este caso es el aprendizaje del álgebra, que puede ser que no se adecue de forma correcta o de forma natural al contenido. Y eso es lo que está planteando en este caso la autora de esta investigación, ¿no? El hecho de que no nos centremos en el contenido, sino que nos centremos en la teoría general y tratemos de adaptar esa teoría a la forma en que enseñamos el contenido y que no sea al revés. Es decir, el hecho de interpretar primero el contenido, ver qué herramientas nos sirven para poder enseñar ese contenido y qué metodología se adecua mejor a ese contenido. Entonces, pareciera que la forma natural de hacerlo tendría que ser esta segunda y no la primera, que es la que normalmente nosotros aplicamos, ¿no? Nos dice eso que deriva de ella una teoría de aprendizaje matemático. Es decir, de una teoría general derivamos o adecuamos una forma de enseñar la matemática, ¿no? Más bien deberíamos de empezar desde el proceso de aprendizaje específico de un contenido. Esto lo plantean los autores Wupfer y en este caso Coronet en el año 1976, página 244. Nos dice que, por ejemplo, se sugiere que se podría gastar menos tiempo en aprender los aspectos manipulativos del álgebra y más en actividades que edifiquen la comprensión de los conceptos algebraicos claves y las habilidades de resolución de problemas. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es lo que plantea este autor o estos autores? El hecho de que a veces nosotros, dependiendo de la teoría que estemos aplicando, por ejemplo, veíamos en la sesión anterior cuando revisamos el contenido, que a veces el hecho de que el estudiante pueda manipular el concepto va haciendo que lo comprenda de mejor manera, pero a veces nosotros gastamos tanto tiempo en que el estudiante aprenda a manipular correctamente el concepto que perdemos el punto de vista de que lo que necesitamos es que domine el concepto o que entienda el concepto y que a la vez pues lo pueda aplicar en resolución de problemas de su entorno. Aquí tenemos algunas perspectivas de algunos autores. El de Harper en el año 1981 y el de Booth en el año 1982. Vamos a revisar qué decían esos autores. Harper en el año 1981 sugirió la existencia de etapas en la comprensión de un término literal como es la variable y señaló que los estudiantes usan los términos literales con literales mucho antes de que sean capaces de conceptualizarlos como variables. Eh, si lo apegamos a las teorías que hemos revisado en las unidades anteriores, nos vamos a dar cuenta que hay palabras, por ejemplo, que nosotros utilizamos desde muy pequeños que los niños utilizan también en la actualidad,
que hacen referencia a la cualidad de variable sin definir o sin entender qué es el significado. Veíamos, por ejemplo, que la palabra ratón por allá pues es una variable en sí, tiene características de variable, porque no hace referencia a un ratón específico. Hace referencia a todos aquellos animales que se identifican no con las características que posee un ratón. En ese caso, al utilizar, por ejemplo, la palabra lápiz, ratón, cuaderno, no estamos haciendo referencia a un elemento particular, sino a unas características que identifican esos objetos. Entonces, en ese sentido, los niños ya utilizan variables o los conceptos de variables, estas pequeñas palabras que identifican características de un conjunto de elementos o de objetos, y lo hacen mucho antes de que nosotros en matemática introduzcamos los términos variables, ¿no? Solo que nosotros al niño lo separamos un tanto de esa noción con la que él utiliza ese lenguaje y lo reemplazamos por letras. Es decir, no es lo mismo que un estudiante utilice una variable X para referirse a un número de ratones que utilizar una palabra específica. En este caso, como es la palabra ratón en particular, que es de lo general a lo particular, ¿no? Un experimento de enseñanza diseñado específicamente para favorecer la adquisición de la noción de la letra como número generalizado, ¿no? Eso es lo que opina el autor Harper. Vamos a ver lo que dice Booth en el año 1982, un año después. Dice que encontró una fuerte resistencia por parte de los alumnos a asimilar esta parte del álgebra, que son los números generalizados. Es decir, la mayoría de estudiantes comienzan a sentir complicada el álgebra o la matemática a partir de que comienzan a surgir estos conceptos. A veces es importante que nosotros nos preguntemos el por qué es que a veces en grados en nuestro país, por ejemplo, en cuarto, tercero, quinto grado, a los estudiantes les gusta, a una gran mayoría les gusta matemática, les gusta trabajar con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, pero cuando ya llegan a grados más altos, con un nivel de complejidad un poco mayor, y surgen esos términos de álgebra, variables, conceptos polinomios, por ejemplo, conceptos como polinomio, exponente, las propiedades de los exponentes, etcétera, etcétera, todos esos elementos a los estudiantes se les hace difícil y al hacerse difícil, pues dejan de intentar aprender y es ahí pues donde tenemos malos resultados tratando de enseñarles estos conceptos algebraicos. A veces es interesante ver que en cuarto grado tenemos tal vez un 40-50% de estudiantes que les gusta la asignatura, pero cuando nos vamos a ver esos mismos estudiantes 4 o 5 años después, allá en octavo, noveno grado, ya ese porcentaje ya no es del 40, del 50, a veces es del 10 o del 15%, ¿no? Entonces ahí podemos ver que algo está ocurriendo y a veces ahí es necesario pues realizar investigaciones en el área para ver a dónde es que se está cometiendo algún error para que se vaya perdiendo ese porcentaje o se vaya disminuyendo, ¿no? Luego nos dice que está relacionada con el desarrollo de las estructuras cognitivas de orden más alto. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de revisar lo que es la taxonomía de Bloom. Por acá yo les coloqué la imagen, voy a tratar de ampliárselas un poco. De hecho, en nuestro país, la currícula está diseñada de esta forma, ¿no? La taxonomía de Bloom comienza en una base, en un orden más, digamos, básico, en el cual lo único que pide es que el estudiante pueda recordar un concepto, recordar, por ejemplo, hablando en términos algebraicos, tal vez una fórmula. En el segundo nivel es un poco más complejo aún, que es cuando el estudiante ya comprende. Por ejemplo, en el primer nivel podemos hablar que el estudiante sepa, por ejemplo, la fórmula o la ecuación del teorema de Pitágoras, ¿no? C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Recordar esa fórmula, tenerla en la cabeza, solo con el simple hecho de que el estudiante tenga eso en la cabeza, está en el primer nivel. Ahora, si aparte de recordarla, comprende que el A cuadrado y el B cuadrado son los catetos o las longitudes de los catetos elevados al cuadrado y que la suma es el cuadrado del lado restante llamado hipotenusa. Cuando existe esa comprensión, aparte de recordar la ecuación, estaríamos ya en el segundo nivel de comprensión. Por eso acá hablaba de que esas estructuras cognitivas están en un nivel más alto. Es decir, en álgebra buscamos que el estudiante esté en la
posibilidad de crear. Estamos en la última. El tercer escalón sería, aparte de comprender la ecuación, poder aplicarla. Es decir, que le damos un triángulo, le damos los valores de los catetos y que pueda encontrar cuánto es el valor de la hipotenusa. Si el estudiante puede hacer eso, puede aplicar esto, entonces estaría en el nivel 3. Ahora bien, si el estudiante es capaz de analizar ese resultado, si es capaz de comprender qué es lo que obtiene o bajo qué condiciones puede aplicar el teorema de Pitágoras, entonces estaríamos ya en el cuarto escalón. Y si puede evaluar y al final crear, es decir, si alguien le pide que mida, por ejemplo, la altura de un árbol y tiene la longitud tal vez de una cuerda que está desde la punta del árbol hasta donde llega su sombra y tiene la longitud de la sombra y es capaz de crear una solución basado en el entorno utilizando el concepto del teorema de Pitágoras o utilizando el teorema de Pitágoras, entonces es capaz de crear sus propias soluciones del entorno. Entonces, en álgebra lo que buscamos es eso, que pase por toda la taxonomía de Bloom y que el estudiante sea capaz de llegar a ese nivel más alto. Obviamente, es bastante más complejo, porque en matemáticas nosotros bien sabemos que es como que llevemos una mochilita y vayamos almacenando los conceptos y al final para un problema de una magnitud más amplia, para poder llegar al nivel de crear, el estudiante necesita tener recordados todos esos conceptos, poder aplicarlos, poderlos comprender, poder analizar resultados, analizar bajo qué circunstancias se puede o no aplicar un concepto u otro, entonces es bastante más complejo, ¿no? Pero lo que se busca es eso. Yo les mencionaba lo del Ministerio de Educación porque yo he tenido la suerte a veces pues, de ir a algunas de las capacitaciones que da el ministerio y en varias de estas he visto, por lo menos en las del año pasado, que ponían la explicación de los niveles de comprensión en todas las áreas, no solo en matemática, lo ponían en matemática, lenguaje, ciencias sociales, y ellos ponían cómo en cada área aplican de una forma diferente lo que es la taxonomía, dependiendo ¿no? de las cualidades específicas de cada área, ¿no? En el caso concreto que a nosotros nos interesa, que es directamente en la enseñanza del álgebra, pues nosotros buscamos que el estudiante sea capaz de llegar a crear, ¿no? Y luego pues tenemos el álgebra y la realidad educativa. Bien sabemos, ¿no? Que en nuestro país a veces a nosotros se nos pinta, como decimos, color de rosa todo, que creemos de que la teoría vamos a agarrar los conceptos teóricos y los vamos a llevar a la práctica y que de esta forma el estudiante pues va a aprender. Y a veces la realidad con la que nos topamos en los centros escolares es una muy distinta. Puede ser, ¿no? Por diversos factores. Vamos a ver algunos de los más llamativos por acá. Nos dice que los docentes de matemática enfrentan siempre un gran reto y más aún cuando se trata de enseñar en nivel de tercer ciclo de educación básica. ¿Por qué en tercer ciclo de educación básica? Porque es ahí donde comenzamos a ver los términos más complejos, o mejor dicho, generalizar los conceptos de aritmética a volverlos conceptos algebraicos, ¿no? Nos dice que de las principales prioridades de la enseñanza del álgebra debería ser demostrar en el aula la utilidad de esta rama de la matemática a los estudiantes. Muchas veces nos encontramos con estudiantes que se preguntan, ¿no? ¿Para qué les va a servir eso? Incluso, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de en redes sociales, a veces utilizan como una forma de chiste que dicen, yo nunca utilicé el trinomio cuadrado perfecto. En mi vida nunca lo utilicé y me lo aprendí. Sacan bastantes memes y chistes con esto, haciendo alusión a que ellos no le ven aplicabilidad a, a estos conceptos. Entonces tendría que ser, o debería, mejor dicho, eh, hasta cierto punto responsabilidad del docente, demostrar qué aplicaciones tienen todos los conceptos algebraicos que enseña en el aula, porque así el estudiante no pierde el interés, ¿no? Porque al ver que puede aplicarlo en su realidad, en problemas de su entorno, estaría más predispuesto a tratar de aprenderlo, ¿no? Nos dice acá que en pocas palabras, que comprenda que el álgebra, tanto como la matemática en sí, es una herramienta que será útil en su vida, ¿no? Pero cuando se comienza a trabajar con álgebra sin tener tacto especial para
que debería de caracterizar al docente, la idea de utilizarlo para la vida se va perdiendo cada vez más, ¿no? A veces nos centramos en la resolución algorítmica, en el paso a paso de cómo agarrar la habilidad para factorizar algún polinomio, que en qué utilidad tiene el hecho de saber cómo factorizar un polinomio, ¿no? Entonces, o qué aplicaciones tiene en la vida cotidiana. Entonces, eso hace que los estudiantes hasta cierto punto se desenganchen de lo que es la importancia en sí del álgebra, ¿no? También dice que se debe señalar el álgebra como una herramienta muy útil para resolver problemas de la vida cotidiana, donde se ven implícitas relaciones numéricas. Ahora bien, ¿cuáles son las utilidades de las matemáticas que nosotros como docentes pudiésemos destacar? Dice que se debería aclarar a los estudiantes que el álgebra no se vuelve una herramienta indispensable para otras ciencias, perdón, se vuelve una herramienta indispensable para otras ciencias relativas al estudio de las matemáticas y abarca conocimientos utilizados y aplicados en numerosas disciplinas matemáticas, tanto en ciencias físicas, químicas, bacteriología, anatomía y entre otras. Y aquí de esta página de examentime.es, guardé esta imagen de acá, ¿no? Con la autoría de esta página, ¿no? Que ellos separan la utilidad de las matemáticas, por ejemplo, en programar. Tenemos los blogs o las webs, que son bastante conocidas por los estudiantes. Plataformas, por ejemplo, redes sociales, todo esto está diseñado bajo la programación, y la programación pues es una aplicación de conceptos matemáticos. También tenemos operaciones bancarias, por ejemplo, pensiones, hipoteca, cálculo de mora, préstamos, intereses, inversiones. Si el estudiante ve que hay aplicabilidad en eso, sabe que en su entorno, si domina esos conceptos, no le va a ser difícil tomar decisiones. Muchas veces cuando ponemos esta clase de ejemplos de la vida cotidiana a nuestros estudiantes, hacemos que se interesen un poquito más, porque el hecho de que a veces, la vez pasada yo, con primer año creo, de bachillerato, hace un par de años, trabajando con ellos, un grupo de estudiantes, les ponía un problema, no recuerdo específicamente el enunciado, pero era algo así como, no sé si ustedes lo han visto, a veces en redes sociales ponen bastante ese ejercicio de que papá, mamá le prestaron $25 cada uno al hijo. El hijo compró algo que varía 45 y le regresó una parte a cada uno, y al final pues realizan una suma de forma indebida para tratar de estafar a la otra persona, que suman un dato de deuda con un dato de haber y da 51, ¿no? Ya no da los $50 que le prestaron originalmente, sino que da 51 porque sumaron $1 de deuda. No recuerdo exactamente el enunciado, pero al final esa es la idea, ¿no? Entonces, de esa forma, a veces hay personas que se basan en conceptos matemáticos para confundir a otro y poderlo estafar. Entonces, yo ponía este problema a los estudiantes para que ellos vieran, ¿no?, que si no tenían claro el concepto de que no se puede sumar la deuda con el haber, bueno, eh, era como sumar la deuda dos veces, pueden estafarse. Para eso hay que eh, comprender el concepto de números negativos y positivos, ¿no? Entonces, eso lo hice yo para llamar la atención de ellos, ¿no? Igual, así hay muchos ejercicios, por ejemplo, a veces que dicen, compran dos objetos, uno vale $50 más que el otro, y entre los dos objetos gasté $55. Son enunciados a veces que llevan implícitas ecuaciones lineales que son fáciles de resolver, pero que si el estudiante no analiza con claridad los datos que se están presentando, pueden cometer errores, ¿no? Puede pagar de más o pagar de menos, ¿no? Entonces, esta clase de operaciones bancarias a veces a ellos les llama la atención porque nadie quiere que lo estafen, ¿no? Y es una aplicación que tiene las matemáticas. También tenemos pues lo que son las probabilidades en la lotería, el póker, aciertos, etcétera. También diseños de escenarios futuros, que son progresiones. Podemos predecir, ¿no?, un dato futuro. Hacemos una recta de regresión lineal
y explicamos la aplicabilidad que tienen, que a través de esa recta de regresión, pues nosotros podemos básicamente predecir qué valores van a seguir saliendo, ¿no? Entonces, para llamar la atención también de los estudiantes. Y también en la música tenemos la razón áurea y tenemos también, que es el número de oro, ¿no? Y también tenemos elementos de geometría que son aplicables directamente a la música. Y eso es una forma de darle a conocer al estudiante que en sí la matemática tiene aplicabilidad en todas las áreas, ¿no? En todos los usos que se puede imaginar, ¿no? A veces les decía yo a mis estudiantes, podemos andar un teléfono en la mano y no sabemos toda la matemática que hay detrás, que está funcionando en ese teléfono, para que el teléfono reconozca qué parte de la pantalla está tocando, cuántas operaciones creen ustedes que hace matemáticamente el teléfono para a veces hacer un elemento sencillo como modificar una imagen. El hecho de dividir los píxeles y guardar todas esas composiciones con funciones senoidales hace a veces que estudiantes, pero esto ya en un nivel más alto, universitarios les llame mucho la atención y quieran a veces meterse a estudiar matemática por esta clase de elementos, ¿no? No sabemos, a veces puede surgir alguien de ahí que haga algún invento novedoso y sea producto pues de su propia curiosidad y su amor y dedicación hacia el área, ¿no? Y esto, la única forma de motivarlos es mostrándoles que tiene aplicabilidad. Básicamente, eso es lo que está planteando por aquel texto. Tenemos también lo que es el uso del recurso. En nuestro país, si ustedes se fijan en la parte derecha de acá de la presentación, tengo una captura de la unidad 2 de quinto grado, de un concepto. Ya lo vamos a revisar más a detalle. Nos dice que el uso de libros de texto que consiste en procesos meramente mecanizados tiende a influir de manera negativa o positiva en los estudiantes y en su aprendizaje. No es común encontrar libros de texto de matemáticas que incluyan actividades que requieran el uso de materiales manipulativos. ¿Por qué yo he resaltado en rojo lo que es los mecanizados y los materiales manipulativos? Nosotros antes en nuestro país de tener lo que es el libro de texto de SMATE y programa basado directamente en la metodología de Singapur, que es a través de la resolución de problemas, nosotros trabajábamos con libros de texto como Santillana, que son libros o textos orientados a docentes, es decir, orientados a personas que ya tienen un conocimiento sobre matemática y no eran utilizados directamente para estudiantes, para que el estudiante lea y comprenda por su propia cuenta. Si, por ejemplo, quiere ir leyendo anticipadamente de la lección que se va, o si se le olvidó alguna lección, puede ir a leer el ejemplo y entenderlo él sin ayuda de nadie más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con SMATE? SMATE vino a cambiar este paradigma de la educación tradicional con materiales manipulables. Concretamente en la lección que yo tengo el recorte ahí, ya se la voy a poner en grande. A mí me gusta mucho esta lección porque muestra la manipulación. Obviamente, si el docente no planifica o no sigue la metodología propuesta, está cometiendo errores porque no está explotando al 100% el recurso. Entonces, dice que para resolver problemas es aclarar ideas, demostrar teoremas u otras actividades que ponen al estudiante la imagen sobre la matemática que no es mecánica, ¿no? Es decir, no se trata de resolver algoritmos. En sí, aprender matemática no es aprender a resolver algoritmos, ¿no? Que no existe una sola forma de hacer las soluciones de los problemas y que todo lo que es la matemática no solamente es para los inteligentes. Y vamos a revisar la lección que les mencionaba. Nosotros aquí vemos que el tema es suma de ángulos internos de un triángulo. Nosotros, creo, eh, no sé ustedes, cuando aprendimos este concepto de que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo o de cualquier triángulo es igual a 180, a nosotros nos hicieron que los memorizáramos. Es decir, nosotros no tuvimos la posibilidad, o al menos yo no tuve la posibilidad de manipular este concepto. Yo memoricé la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180. Y así, cantadito, repetido muchas veces, así se me quedó. Y así lo utilicé. Eso es una forma tradicional de aprendizaje, ¿no? En este caso, veamos acá lo que plantea primero la lección. Dice, recuerda,
Escribe las medidas de los siguientes ángulos. Lo primero que hace es que el estudiante recuerde qué ángulos conoce. Tenemos un ángulo recto, el estudiante va a responder si recuerda ahí, que mide 90 grados. Tenemos el ángulo de 180 y tenemos el ángulo de 360. El estudiante ahí pues va a colocar cuánto es la medida de cada ángulo, que ya lo vimos ahí. Si el estudiante no recordara, es labor del docente, pues recordárselo, ¿no? Dar un espacio según la metodología y el docente le recuerda, ¿no? En este caso, eh, cuánto es la medida de esos ángulos y si no, pues lo ponemos a que los mida con el transportador. Una vez esto, le lanzamos la pregunta, ¿cuánto es la medida de los ángulos interiores de un triángulo? Y le ponemos ese triángulo de ahí. Y nos dice a partir del resultado literal A, cómo puedes calcular la medida del ángulo faltante en el siguiente triángulo. Lo que nosotros tendríamos que hacer bajo esta metodología es darle una paginita al estudiante, a todos los estudiantes, en el cual le dibujemos este triángulo y le solicitemos que lo recorten y que lo corten tal cual se ve en la figura. Primero lo dibujamos, recortamos las figuras pintando cada uno de los ángulos que está ahí y los unimos. Ahora bien, ¿qué ángulo se forma? Estudiante, por respondiendo a la pregunta, ¿qué ángulo se forma? Si lo comparamos con el recuerda, estamos viendo que se forma el ángulo de 180. Quiere decir que la suma de los tres ángulos, al unirlos, estamos viendo al unir los tres ángulos que se han recortado del triángulo, da 180. Entonces el estudiante, a través de esta manipulación, comprende que como es un triángulo cualquiera, bueno, en este caso con medidas particulares, lo puede hacer con cualquier triángulo. Recortándolo de esta forma, siempre va a dar el ángulo de 180. Y es una forma en que el estudiante lo recuerde con mayor facilidad que si lo ponemos a que lo memorice, ¿no? Ahora bien, ¿cómo poder calcularlo? Si él sabe aquí, ya ha anotado cuánto vale, anota que este vale 70, este azul vale 50. ¿Y cuál falta? Sabe que vale 180 la suma completa del ángulo formado. Entonces sabe que si a 180 le quita los dos que conoce, va a obtener pues el ángulo restante. Entonces, quiero que veamos acá que de forma gráfica se ha utilizado un concepto algebraico, que es el cómo calcular en sí el ángulo restante a partir de dos ángulos dados de un triángulo. Hemos visto cómo a través de la manipulación se llega a la propiedad que se desea que el estudiante adquiera y que es importante que el estudiante dibuje, ¿no? Y aquí aparece la ardillita que es que sin importar el tipo de triángulo que dibuje, la suma de los ángulos internos siempre será 180. Entonces, pasamos de un material eh, que es orientado a docentes, en el que el estudiante solo recibe la información, a un material en el que el estudiante tiene que interactuar con el concepto para poder dar solución en este caso, al problema, ¿no? Luego, ¿no? Ese ejemplo lo puse ahí de quinto grado. Es importante porque con los materiales de SMATE, ahora desde grados mucho más abajo de séptimo, octavo y noveno, comenzamos a ver la aparición de conceptos, tal vez no tal cual como se esperaría, pero, o como debe de ser en los niveles superiores, pero ya el estudiante va teniendo una opción de la aplicabilidad y de la manipulación de los objetos. Luego nos dice que el álgebra en tercer ciclo de educación básica. Dice que este bloque temático se desarrolla únicamente en el tercer ciclo de educación básica. Está hablando directamente de álgebra, ¿no? Y está orientado a un primer momento a iniciar al estudiante en la interpretación de expresiones que utilicen símbolos y en la simbolización de las relaciones sencillas expresadas mediante enunciados verbales, leyes, entre otros. En un segundo momento se trata de las destrezas relacionadas con las transformaciones de expresiones algebraicas, es decir, partir de una expresión algebraica y llegar a otra expresión que se vea diferente, pero que es equivalente a la inicial, ¿no? Dice sencilla, lleva consigo la posibilidad de resolver problemas con ayuda de ecuaciones. Y por acá no se logra ver mucho, aparecen las unidades relacionadas en séptimo, octavo y noveno grado correspondientes a álgebra. Por ejemplo, en séptimo comenzamos con lenguaje simbólico. En la unidad 4, en la unidad 5 tenemos ecuaciones de primer grado.
En octavo grado, en la unidad 1, tenemos operaciones algebraicas. En la unidad 2, sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Y tenemos por ahí los métodos de solución. En noveno grado tenemos la multiplicación de polinomios. Y en la unidad 3 tenemos ecuaciones cuadráticas. Si nos fijamos acá, es un recorrido por los contenidos algebraicos que vemos en nuestro país, pues en tercer ciclo. ¿Cómo nosotros podemos llamar la atención de nuestros estudiantes? Yo acá les puse un ejemplo. Utilizando GeoGebra, por ejemplo, muestra la igualdad del teorema de Pitágoras de forma interactiva. Nosotros puede ser que el estudiante no tenga para él ningún significado el hecho de c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Y nosotros podemos hacer una demostración interactiva en GeoGebra. Vamos a tratar de hacerla para que la veamos. Creo que incluso ustedes la debieron de haber hecho en herramientas multimediales 1. Por ahí creo que se les solicita que hagan este pequeño problema. Creo que sí, en la multimediales 1, cuando ven GeoGebra, se les solicita que hagan ese teorema de Pitágoras de forma interactiva. Nosotros pues podemos comenzar con un segmento. Vamos a suponer que estamos con un grupo de estudiantes que ya conoce y ha aplicado el teorema de Pitágoras de forma, digamos, algebraica. Vamos a poner una perpendicular de la recta que pase por el punto A. Vamos a poner un punto que esté sobre esa recta. Un segmento que es bastante sencillo, pero a veces nosotros pues dejamos de sacar el potencial que tienen estas herramientas directamente, ¿no? Pues ahí ya tenemos el triángulo. Vamos a cambiar para que el estudiante pueda ver, en lugar del nombre, vamos a ponerle que vea el valor. Ahí tenemos cuánto vale C. Vamos a ponerle aquí que vea el valor de cuánto vale A y cuánto vale B. Bueno, 2,92 tenemos por ahí. Bien, nosotros podemos formar los polígonos para ver las áreas que básicamente, no le puse regular. 4 lados. Por ahí. Ahí tenemos el triángulo ya de forma interactiva, ¿no? Ahora bien, nosotros aquí podemos manipular eso, ¿no? Nosotros aquí queremos que en lugar de que nos muestre E, nos va a mostrar el área, que es el valor de ese. No, ahí le di al punto. Ahí está. Tenemos que esta área es de 15,95. Este es de 13,22. Y esta otra es de 2,73. Si nosotros sumamos esta área, es A cuadrado, 273 con B cuadrado, que es 13,22, nos va a dar el valor de 15,95. Y así pues nosotros podemos jugar con esos valores, mover el triángulo de forma interactiva y vamos a ver que esos valores pues siguen coincidiendo de forma perfecta, ¿no? Entonces, eso es para que el estudiante lo comprenda, ¿no? Que el A cuadrado no es más que un cuadrado del lado A. El B cuadrado no es más que un cuadrado del lado B y el C cuadrado pues es un cuadrado del lado C. Y que al sumar el área de A, el cuadrado A más el cuadrado B, se obtiene lo que es el área del cuadrado C, ¿no? De forma interactiva, el estudiante puede manipular este concepto. Inclusive podemos hacerlo un poco más llamativo utilizando acá GeoGebra.
nosotros podemos poner que nos sume, en este caso, el polígono 2 con el polígono 3. Vamos a ponerle aquí una variable, le vamos a poner suma. No, suma no, porque ya tenemos ahí. Suma le vamos a poner, va a ser igual. No sé dónde está el igual acá. La computadora. Bueno, no me sé en esta computadora, en el teclado donde tengo el igual, pero podemos ponerle que el polígono 2 más el polígono 3 más el polígono 3 igual. Ahí está. Nosotros le podemos explicar al estudiante que aquí este D está representando la suma de las áreas de los dos polígonos de los lados de los catetos, es decir, 569 más 1574 y el resultado es 2135, que es el área del polígono o del cuadrado C. Si nosotros manipulamos este triángulo para donde querramos, vamos a darnos cuenta que esa suma de los áreas sigue manteniéndose, ¿no? Y para eso nos sirve GeoGebra, en este caso, para hacerlo de forma interactiva. Yo puedo jugar con todas las partes de ese triángulo, hacerlo más pequeño o más grande, y sigue funcionando lo que es el teorema de Pitágoras. Esta herramienta GeoGebra nos da la posibilidad de interactuar con el estudiante de esta forma, que el estudiante pues pueda manipular el concepto. Y a veces nosotros pues desperdiciamos el potencial que tienen estas herramientas, ¿no? Y ahí finaliza el contenido, ¿no? Que estaba previsto que revisáramos para este día. Si tienen alguna consulta con respecto a los proyectos de investigación, pueden hacerla en este momento. Podemos colaborarles si existiera alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que tengan al respecto, pues podemos aprovechar este espacio. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo entré tarde, me perdí de algún aviso o algo similar. No. Básicamente, solo revisamos el contenido que estaba pendiente ahí, que es la presentación y nada más, solamente eso. Gracias, licenciado. De nada. Bueno, si no hay preguntas, entonces pues nos quedaríamos hasta acá. Les agradezco pues por haberse conectado. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues recuerden que me pueden contactar a través de los diferentes medios habilitados, como son mensajería en plataforma. Tenemos por ahí el correo institucional, tenemos el grupo de WhatsApp y pues tenemos también que me pueden escribir de forma directa, ¿no? En WhatsApp de forma privada. Entonces, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, estoy ahí a la orden. Les deseo una feliz noche y feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Buenas noches. Perdón, ¿y para el otro sábado cómo Sí, sí. quedamos? Para el otro sábado sería sesión de dudas. Ok. Eh, sí, solo sería sesión de dudas. Ahí pues sería sobre los proyectos, pueden ser sobre las observaciones. No sé si ya se las mandé. Creo que solo a 2 personas estoy pendientes todavía que no les he mandado observación. Creo que a la mayoría ya la recibieron. Si hay alguna pregunta sobre las observaciones, sobre solventar esas observaciones o alguna pregunta sobre el avance, creo que esta entrega está para el 3, si no me equivoco. No sé si me corrigen. Creo que para el 3 está, ¿verdad? Y para el 3, disculpe, ¿dónde mandó las correcciones? Dice.
Se las mandé vía correo electrónico, Ah, de acuerdo. pero Gracias. no se las he mandado. No, revise a ver si ya se las mandé, porque hay 2 personas que No, todavía creo que no no. he terminado de revisarlo y por eso no se las he mandado. ¿Usted lo hizo de forma individual? Sí, individual. Ah, pues sí, me falta la suya y la de, creo, un compañero más, porque califiqué primero las que estaban, en grupos, después comencé a calificar las individuales y me han quedado esas 2, pero creo que a más tardar el lunes le voy a estar enviando las correcciones con las observaciones, porque en el Excel que les estoy cargando, donde les estoy cargando la nota en plataforma, no les coloco todas las observaciones porque a veces es más detallado en el PDF, a veces les escribo un poco más ahí y el PDF se los voy a hacer llegar al correo para que lo revisen y cualquier duda que haya sobre las observaciones las podemos abordar el día sábado de la próxima semana. Entonces, así sería. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. De nada, buenas noches. Feliz noche, Vic. Gracias. Buenas noches.